Revelado, el testimonio escalofriante de una casa embrujada con 30 años de horrores OCULTOS. La casa de Luz estaba cubierta de sombras. Un viejo caserón enclaustrado entre murmullos y miradas furtivas. La neblina de la noche envolvía su fachada desgastada, y el viento parecía susurrar secretos de terror, como un eco de advertencias olvidadas. Desde que se mudaron, las noches se tornaron cada vez más escalofriantes. Diego, su pequeño, siempre había sido un niño risueño, pero el ambiente se había vuelto extraño y denso. No le hagas caso a la casa, mami, le decía él, mientras sus ojos grandes miraban con desconfianza rincones oscuros que, hasta entonces, no existían para ella. La rutina se convirtió en una batalla. Al caer la noche, las sombras parecían cobrar vida propia. Sonidos crujían en el desván, como si algo se moviera entre la soledad. Luz intentaba ignorar la inquietud que se formaba en su pecho. Sin embargo, una ráfaga de frío recorrió su espalda cuando un susurro casi inidentificable atravesó el aire: «Juega con nosotros». Más de una vez, Luz se despertó con el corazón latiendo desbocado, con la certeza de que algo terrible acechaba en aquel refugio. Los días se sucedían, pero los dibujos de Diego cambiarían su vida para siempre. Al preguntarle sobre los garabatos que llenaban su cuaderno, él sonrió. «Mami, son mis amigos, me dicen que quieren jugar». Un sudor frío le recorrió la frente. ¿Cuáles amigos? La pregunta se convirtió en una sombra que la perseguía, y el murmullo que siempre escuchaba entre los vecinos le hizo eco en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Le llegó el momento de hablar con sus vecinos. Cada vez que mencionaba la casa, el silencio se imponía, y las miradas se volvían temerosas. Un hombre de su calle, con un aire respetable, se acercó a ofrecer su ayuda. A primera vista, su sonrisa parecía amigable, pero a Luz le inquietaba el brillo loco en sus ojos. Ella sentía un escalofrío mientras le escuchaba hablar de la casa, como si la historia que contaba le perteneciera. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y el aire se tornaba pesado con cada palabra que él pronunciaba. La noche en que Diego desapareció, el terror se materializó en su forma más pura. Un extraño rito, el eco de risas distorsionadas, y el corazón de Luz se detuvo. El verdadero horror no estaba solo en lo sobrenatural, sino en la oscura realidad de su entorno. Cuando finalmente decidió que debía salir a buscar a su hijo, supo que la casa, y lo que la habitaba, no solo la quería a ella sino que también deseaba a Diego. ¿Logrará Luz desentrañar la red de horrores que la rodea? ¿O caerá víctima de los secretos que se ocultan en la vieja casa? La oscuridad envolvía la casa como un manto pesado, y Luz sintió que cada paso que daba la acercaba más al abismo. Las paredes susurraban, liberando ecos de un pasado que se negaba a morir. Diego, gritó una y otra vez, su voz resonaba en el vacío, rebotando contra las paredes sin respuesta. El eco de su desesperación parecía burlarse de ella, y el terror se apoderaba de sus entrañas. Donde estaba su hijo, mientras buscaba en cada habitación, se topó con su viejo cuarto, una estampa de la infancia de Diego. Muñecos de trapo que miraban con ojos vacíos, juguetes regados por el suelo como si una tormenta hubieran azotado el lugar. El aire estaba impregnado de un olor a moho y algo más, algo que se encaramaba a su garganta, como un grito ahogado. Se acercó al armario, un mueble de madera oscura que había estado cerrado desde su llegada. Con manos temblorosas, giró el picaporte. La puerta chirrió, al abrirse, dejando escapar un aire frío y reseco, casi como si el armario exhalara sus propios secretos. Al mirar dentro, no encontró nada. Pero justo cuando se dio la vuelta, una risa lejana penetró el silencio, una risa que no pertenecía a su hijo. La piel se le erizó. Era una risa infantil, pero distorsionada, grotesca. Recordó las palabras de Diego sobre sus amigos.
Una punzada de miedo le atravesó el corazón. ¿Qué eran esos seres que atraían a su hijo, a su pequeño Diego? Siguió el sonido, atravesando el pasillo mientras la neblina se arremolinaba a su alrededor. Cada esquina parecía esconder algo, cada sombra estaba llena de promesas oscuras. Finalmente, llegó al sótano. La puerta, anclada con un óxido intimidante, parecía una barrera entre ella y un horror indescriptible. A través de la fisura, una luz tenue brillaba, parpadeante, como una luciérnaga atrapada en un frasco. Diego, gritó en un último intento de llamar la atención de su hijo. Pero la puerta se abrió de golpe, y un viento frío la golpeó en la cara, como si la casa intentara advertirle, impedirle el paso. Sin pensarlo, Luz descendió, el sótano era un lugar oscuro y húmedo. Al llegar al fondo, su corazón poco a poco fue aletargándose ante la escena que se presentó frente a ella. Jugando en el centro de la habitación había un grupo de niños. No eran niños normales, sus ojos estaban vacíos, y sus sonrisas eran más bien muecas deformes. En el centro de ellos estaba Diego, sentado en un improvisado círculo, rodeado por esos seres que emanaban una energía aterradora. Pero, ¿qué están haciendo?, susurró. No podía moverse. Los niños se volvieron hacia ella al unísono, y sus miradas perforaron su alma. Juegan, dijo uno de ellos, su voz resonaba como un eco de campanas muertas. Mami, ven a jugar con nosotros, rogó Diego, levantando sus brazos hacia ella, el horror y el amor se entrelazaron en su pecho. Luz sabía que esos amigos no eran lo que parecían. Eran sombras, tentaciones que deseaban consumir a su hijo, arrastrarlo a un mundo del que no podría regresar. No, Diego, ven aquí, gritó, preparándose para atravesar el círculo, pero antes de que pudiera dar un paso, las risas estallaron en un clamor ensordecedor. Luz sintió un tirón helado en su mente, un deseo irrefrenable de unirse a ellos. Todo a su alrededor empezó a girar, y en medio de la confusión, una voz familiar resonó en su mente, no le hagas caso a la casa. Luz cerró los ojos, aferrándose a su amor por Diego, y dio un paso hacia atrás. En ese instante, la risa cesó, y la habitación se sumió en un silencio sepulcral. Cuando abrió los ojos, el sótano estaba vacío, los niños se habían desvanecido y, con ellos, la luz. La casa, tan fuerte es, murmuró con terror. Sintió que el frío la envolvía, que las sombras de la casa empezaban a moverse de nuevo, a acercarse a ella. ¿Acaso había perdido a su hijo para siempre? La desesperación la consumía como un fuego feroz. Pero justo cuando pensaba desmayarse, una sombra se movió en la esquina del sótano. ¿Era el último indicio de su hijo? O tal vez, algo mucho más. Maligno esperando a dar su siguiente golpe. Luz no estaba sola, y la casa no se detendría hasta que tuviera lo que quería. El eco de una risa tenue comenzó a resonar nuevamente en el espacio. ¿Sería la última llamada a jugar? Luz parpadeó, intentando enfocar su vista en la sombra que se movía lentamente. Una sensación de peso la invadía, como si el aire se hubiera vuelto denso, casi insoportable. Cada roce de la oscuridad parecía deslizarse sobre su piel, susurrándole secretos prohibidos. Diego, murmuró, su voz temblorosa apenas atravesaba el miedo que la rodeaba. Pero como respuesta, solo obtuvo silencio, un vacío ominoso que apretaba su corazón. La sombra se acercaba, deslizándose por el suelo con gracia antinatural. Luz retrocedió instintivamente, sintiendo su espalda presionada contra la pared fría y húmeda. Era un impulso básico de supervivencia, un instinto que la instaba a huir de lo desconocido. Pero la curiosidad la mantenía atrapada, una cadena invisible que la unía al horror. Entonces, la figura se detuvo. Era una niña. Tenía el mismo rostro que Diego, pero algo en su mirada era profundamente perturbador. Sus ojos, carentes de vida, reflejaban el caos que imperaba en aquel lugar. Vine a jugar, dijo con una voz que resonaba como una campana distante. Luz sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Esta no era su hija. ¿Cómo era posible que se pareciera tanto a él y, sin embargo, inspirara tanto desasosiego? El corazón de Luz latía desbocado. ¿Dónde está Diego?, exigió, buscando en su voz un atisbo de autoridad. La niña sonrió. Era una sonrisa amplia,
pero no había alegría en ella. Era la sonrisa de un depredador. Él juega con nosotros, respondió, señalando las sombras que todavía se deslizaban a su alrededor. No necesita a su mamá. En ese momento, un escalofrío recorrió la columna de luz. El sonido de risas infantiles comenzó a mezclarse con sus temores, burbujas de risa que explotaban en ecos macabros. Las risas llenaban la habitación, surgiendo de un lugar incierto, como si fueran parte de una pesadilla colectiva. «Diles que se callen», gritó Luz, cubriéndose los oídos, sintiendo que la locura se acercaba. Era como si la casa misma fueran los latidos de un corazón oscuro, y si no podía escapar, se vería arrastrada hacia ese abismo. Sin embargo, las risas no cesaban, y la figura, aún sonriendo, se desvanecía poco a poco en el aire gélido. La sensación de desesperación se intensificó. Luz empezó a buscar una salida, su mente entraba en pánico. Notó una puerta en la esquina del sótano, los bordes marcados con una luz tenue, casi naciente. ¿Era otra ilusión? Con la determinación marcada por la ansiedad, se lanzó hacia ella. Cada paso era una batalla, como si los propios cimientos de la casa la empujaran hacia atrás. Finalmente, llegó a la puerta y la abrió. La luz del exterior se deslizó por la rendija, desdibujando las sombras a su alrededor. Pero la imagen que se reveló la paralizó de terror. Al otro lado de la puerta, un vasto jardín, pero no era un jardín ordinario. El suelo estaba cubierto de cuerpos enredados entre la hierba, rostros de niños que habían desaparecido, sus ojos vacíos mirando el cielo gris. Un sudor frío emergió por todo su cuerpo. Esto no puede estar pasando, pensó, girando la mirada a su alrededor con la esperanza de que todo fuera una broma, una ilusión. En ese instante, la atmósfera del sótano se volvió opresiva, como si un gigantesco manto de pesadilla la abrazara. La risita distorsionada resonó de nuevo, ahora más cercana, tanto que Luz sintió que le temblaban las piernas. ¿Quieres jugar?, preguntó la voz familiar de su hijo, aunque sonaba lejana, como de otro mundo. Sigue el juego, mami. Ven. Las luces parpadeaban, la casa vibraba con una energía palpable, y Luz comprendió que cada niño perdido estaba invitándola a unirse a ellos. La elección se cernía sobre su mente como una tormenta. Debía abandonar la esperanza de rescatar a Diego e integrarse a esa celebración macabra, o luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumirla a ella también. Afuera, el viento aullaba, y dentro, la casa se reía. Cada risa resonaba más fuerte, como un tambor del juicio final, y Luz se dio cuenta de que el juego había comenzado. ¿Estaba lista para el siguiente nivel o su alma sería solo otra pieza de un tablero de juego diabólico? La sombra se alzó de nuevo, más intensa, sus ojos fijos en ella, esperando una respuesta. La sombra pareció expandirse, abarcando el mismo aire a su alrededor. Luz se sintió como una presa acorralada, su mente luchando contra la locura. No puedo hacer esto, balbuceó, aunque en su corazón se debatía entre el deseo de salvar a Diego y la necesidad de sobrevivir. Te están llamando. La voz de la niña se filtró como un eco lejano, arrastrando a Luz hacia una realidad de la que no podía escapar. A su alrededor, los murmullos de aquellos rostros sin vida la rodeaban, como un coro de almas atrapadas que aún deseaban jugar. Todo su ser temblaba de terror, pero había algo seductor en la idea de unirse a ellos, de perderse en esa sonrisa atrapadora, de dejar atrás el horror de su propia existencia. A lo lejos, una figura se recortaba entre la niebla del jardín, un niño pequeño, con la misma mirada que Diego, que la iba llamando hacia el centro del horror. Mami, ven a jugar, somos felices aquí, decía, su voz inocente contrastando con el oscuro panorama que la rodeaba. Diego, gritó, despidiéndose de su determinación, dispuesta a cruzar el umbral de aquel jardín. Pero antes de dar un paso más, un grito desgarrador la detuvo. Era una advertencia, como un aullido de un animal herido, pero provenía de los mismos cuerpos que yacían en el suelo. Sus ojos vacíos parecían seguirla, suplicándole que se detuviera. De repente, el viento giró, arrastrando consigo sombras como si fueran un mar embravecido. Las risas infantiles se convirtieron en lamentos, un canto de dolor que desgarró el aire. No podemos permitirte, Luz, resonaron los ecos. Tienes que salir.
Una desesperación nueva se apoderó de ella y el impulso de correr surgió como una necesidad atávica. Luz se dio la vuelta, corriendo hacia la puerta por donde había venido. La figura de la niña ahora estaba justo detrás, su sonrisa se había transformado en una mueca siniestra. «No puedes irte, mami», susurró, como si la sombra misma estuviera arañando su mente. El juego no ha terminado, con cada paso en dirección a la puerta, la casa se retorcía. Las paredes parecían moverse, cerrándose sobre ella, como si lucharan por mantenerla dentro. Se sintió atrapada, la luz del jardín contrastando con la negrura que se gestaba tras ella. Sin dudar, Luz empujó la puerta, el aire frío inundando su rostro, pero un grito la detuvo. El rostro de Diego apareció entre las sombras, su mirada llena de desesperación, como si supiera la lucha que se libraba dentro de su madre. «Mamá, no escuches». Las palabras de su hijo resonaron en su corazón como campanas de alerta. Sin embargo, la niña detrás de ella empezó a reír, esa risa que reverberaba por los rincones de su mente, contagiándole la locura. «Él no puede salvarte», dijo, antes de que el aire se volviera espeso. Luz miró hacia atrás, dudando. Era su hijo quien la llamaba, su pequeño, y esa conexión iba más allá de la verdad desconcertante del horror que la rodeaba. «Lo siento, Diego», susurró, y con un movimiento rápido, se lanzó a través del umbral de la puerta, dejando atrás la oscuridad. El aire fresco sacudió sus pulmones con fuerza, pero no estaba a salvo. La puerta se cerró tras ella con un estruendo, y al girarse se encontró en una fría habitación de aquel sótano, la imagen del jardín aún palpitando en su mente. Ruidos inconfundibles comenzaron a surgir, impactos sutiles desde la oscuridad. No estaba sola. Con las manos temblorosas, Luz buscó una fuente de luz en su bolsillo. «Diego», gritó una vez más, sintiendo la oscuridad cerrándose sobre ella, pero ahora no había risa, solo un silencio escalofriante, denso como la niebla, y un latido que reverberaba en la casa, como si la misma estructura clamara por su regreso. «¿Ahora qué harás, Luz?», murmuró una voz grave que parecía salir de las sombras. «El juego solo ha comenzado». El eco de sus palabras resonó, y se dio cuenta de que no había escapatoria. ¿Cuánto tiempo podría resistir? La casa se reía, y Luz comprendió que el verdadero horror estaba por venir. Un susurro. El hado emergió de la oscuridad, ¿listos para la última partida? Luz sintió que el corazón le latía con tal fuerza que creía podría romper su pecho. La voz grave aún resonaba en su mente, como un eco temido que invitaba a lo desconocido. La oscuridad formaba sombras a su alrededor, creciendo y desvaneciéndose al ritmo del pulso de la casa. «No puedo estar aquí», pensó, mientras su instinto la empujaba hacia el pequeño pasillo que se extendía desde la habitación. Los sonidos continuaban, cada crujido de la madera resonando como si algo o alguien la estuviera siguiendo. Luz sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Al avanzar, las paredes parecían acercarse, como si la casa intentara abrazarla en su oscuro secreto. Las puertas a su lado estaban cerradas, pero podía sentir que tras las paredes había historias, vidas que habían sido tragadas por la oscuridad. «Diego», gritó de nuevo, su voz temblando. El silencio profundo le respondió, envolviendo su grito en una marea de desesperación. Se detuvo por un momento, tratando de escuchar la respuesta de su hijo, pero solo el susurro del viento le devolvió el eco. Sus ojos buscaban alguna ranura de luz, algo que le indicara el camino. De pronto, un ardor en su mano la sacó de su trance. Era la linterna, aún intacta, que ella había sacado anteriormente. La encendió, y la luz temblorosa desnudó la penumbra, creando sombras danzantes en el pasillo. En ese instante, Luz se dio cuenta de que la linterna iluminaría su camino, pero también revelaría lo que estaba oculto en la oscuridad. Mientras avanzaba, un leve movimiento en la esquina de su ojo la detuvo. Giró la linterna hacia una puerta semiabierta al final del pasillo, y el brillo reveló un pequeño reflejo. Algo brillaba en el suelo. Con un corazón acelerado, se acercó, y al llegar a la puerta, la empujó lentamente. Algo la atrajo, algo que debía ver. El interior era una habitación pequeña, empolvada y desordenada, llena de juguetes rotos y muñecas con ojos vacíos. En el centro, un viejo tocadiscos chirriaba con un ritmo irregular. Luz sentía que el ambiente comenzaba a cargar el aire,
el eco del pasado resonando en cada rincón. En el suelo, un álbum de fotos viejo esperaba ser abierto, sin pensar, se lanzó a las páginas amarillentas. Las imágenes desgastadas mostraban a familias felices, sonrisas que parecían reales, pero a medida que pasaba las páginas, se dio cuenta de que los rostros estaban borrándose, y en su lugar aparecían sombras que se alzaban desfiguradas. En la última página, una foto en particular le heló la sangre. Una imagen que mostraba a un niño, tan parecido a Diego, pero su mirada estaba llena de tristeza y desesperación. «Esto no puede ser, ¿qué está pasando aquí?», gritó Luz, cerrando el álbum de golpe. La habitación pareció responder con un frío intenso, como si una mano helada hubiera tocado su espalda. La voz de la niña regresó, esta vez mucho más clara. «Estás en nuestro juego, Luz. Solo puedes salir si entiendes». Luz se volvió, la luz de la linterna titiló y empezó a fallar. Con cada parpadeo, la habitación se tornaba más oscura. «¿Qué debo entender?», susurró, sintiendo que un pánico profundo comenzaba a aferrarse a su garganta. De repente, una ráfaga de risa resonó en su cabeza, inconfundible, burlona. La niña, la misma figura que la había perseguido antes, apareció de repente en el umbral, su rostro contorsionado en una sonrisa que helaba la sangre. «La puerta sí está allí, pero si sales en este momento, nunca recuperarás a Diego». La luz de la linterna se apagó de golpe, y Luz se quedó sumida en la negrura, la voz de la niña resonando en sus oídos, repitiéndose. «El juego ha comenzado, Luz, ¿estás lista para perderlo todo?». Con el corazón en la garganta, Luz se quedó a oscuras, temblando mientras una corriente de miedo la atravesaba, consciente de que cada decisión que tomara ahora sería crucial. Y en la quietud angustiosa, una nueva revelación se alzó entre la negrura: la casa no solo guarda secretos, también anhela más almas. Entonces, un susurro aterrador se deslizó junto a su oído: «El tiempo se te acaba, Luz». El corazón de Luz latía con fuerza, su mente trataba de discernir la verdad de la oscuridad que la rodeaba. Sin la linterna, se sentía completamente perdida, pero no podía rendirse. «Debo encontrar a Diego», pensó, recordando el rostro de su hijo, la chispa de alegría que tanto amaba. Sin embargo, la voz de la niña resonaba como una campana de advertencia en su mente: «El tiempo se te acaba, Luz». Estirando su mano temblorosa hacia la pared, comenzó a avanzar, contando los pasos en su mente mientras trataba de ignorar los susurros que parecían surgir del suelo mismo. «Todo va a estar bien, solo necesito salir de aquí», murmuró para sí misma, buscando aferrarse a cualquier rayo de esperanza. De repente, un frío intenso le atravesó el cuerpo, como si una ráfaga de aire helado estuviera empujándola hacia atrás. Luz se detuvo, con los sentidos afilados, intentando discernir si algo se movía en la penumbra. Su respiración se tornó entrecortada. En ese instante, el viejo tocadiscos en la habitación de los juguetes comenzó a girar de nuevo, emitiendo una melodía que sonaba familiar, pero distorsionada, como si la propia casa exigiera su atención. Decidida a no dejarse vencer, Luz buscó el origen del sonido. Avanzó a ciegas, la humedad del suelo le calaba los pies descalzos, y oyó la melodía flotando entre ecos y risas lejanas. Un sentimiento de inevitabilidad se apoderó de ella. «¿Qué es esto?», se preguntó. «¿Por qué me miran esos ojos vacíos de las muñecas?». La voz de la niña volvió a surgir, esta vez con un tono casi suplicante. «Tienes que bailar, Luz. Solo así podrás entenderlo. Baila y recuerda». La urgencia de su llamada hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Luz. Sin poder resistir la atracción de la voz, se encontró moviendo lentamente los pies al compás de la música que resonaba en la habitación. Pero su baile no era un acto de alegría, era más bien un movimiento involuntario, como si fuerzas ocultas la guiaban. Unos pasos tras otro, Luz sintió un extraño calor, como si las sombras que danzaban a su alrededor empezaran a cobrar vida. Los rostros difusos de los niños en las fotos comenzaron a hacerse visibles. «Baila, Luz, baila», repetían, sus voces mezclándose en una cacofonía que la llenaba de pánico. Entonces, en un giro perturbador, la música se detuvo. Un silencio sepulcral envolvió la habitación, y con él, la presión aumentó. Los ojos vacíos de las muñecas parecían clavarle miradas inquisitivas, como si esperaran algo de ella. «No estoy lista».
Gritó, el eco de su voz resonando en el espacio vacío. De pronto, una puerta a su izquierda se abrió lentamente, dejando escapar una línea de luz tenue. Sin pensarlo, Luz corrió hacia ella, pero la luz parecía alejarse cada vez que se acercaba, como si la casa jugara con ella. Cuando finalmente llegó, la puerta se cerró de golpe, y Luz cayó de rodillas frente a la madera fría. El sonido rítmico de algo golpeando la puerta la puso alerta. ¿Diego?, susurró, aferrando la puerta con desesperación. No hubo respuesta. En cambio, el viejo tocadiscos volvió a sonar, esta vez con una melodía diferente, más sombría, envuelta en un lamento que parecía venir de todas partes. Con cada latido de su corazón, la desesperación crecía. Luz supo, en lo más profundo de su ser, que no solo enfrentaba la búsqueda de su hijo, sino que también debía desentrañar un laberinto de sufrimiento y traiciones que la casa había acumulado durante años. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué debo entender? Pensó con horror. Fue entonces cuando oyó su nombre susurrado, débil, justo detrás de ella. «Mamá», llamaba una voz. Luz, con el corazón en un hilo, se giró. Lo que encontró la dejó paralizada. Una sombra conocida, cada vez más nítida, emergía de la oscuridad con los ojos llenos de terror. «Diego», gritó, mientras la negrura tomaba forma a su alrededor, dispuesta a devorar lo que quedaba de su esperanza. Entonces sintió el abrazo helado de la casa, tirando de ella hacia el abismo. «Hazlo antes de que sea demasiado tarde», resonó la voz de la niña en su mente, llevándola al borde de un abismo del que no había vuelta atrás. ¿Podría Luz escapar de este nuevo juego o la casa finalmente la reclamaría como una de sus almas perdidas? Luz se estremeció al ver la figura de Diego acercarse, perturbada por la oscuridad que lo rodeaba. Su rostro estaba pálido, como si toda la vitalidad se hubiera drenado de él. «Mamá», repitió con esa ingenuidad infantil que la arrastraba a un abismo de ansiedad y dolor. «¿Qué te pasó, amor?». Preguntas corrían como torrentes por su mente mientras el horror envolvía cada rincón de su corazón. La sombra de su hijo la atrapó, pero algo en su mirada era extraño, ajeno, casi vacío. «Yo estoy aquí, pero tengo miedo», murmuró Diego, mientras la casa emitía un crujido ominoso, como si se burlara de su desesperación. Luz se sintió atraída hacia él, pero había algo más en la habitación que la mantenía alerta. Las muñecas, con sus ojos de cristal, parecían moverse llamando su atención, indicando que su baile había despertado algo que no debía haber sido perturbado. «No lo hagas, Lucy», resonó la voz de la niña en su mente. El juego no ha terminado. La sensación de claustrofobia creció. La puerta que había intentado abrir ahora se manifestaba como un mero enigma, una muralla insalvable destinada a mantenerla atrapada. Con un empujón repentino, se agachó y comenzó a rasguñar la madera en un intento desesperado de encontrar una salida. El rugido del tocadiscos resonaba en su cabeza, cada nota un recordatorio de que algo terrible se acercaba. «Debo irme», gritó, pero Diego permanecía allí, inmóvil, incapaz de dar un paso más hacia ella. Su figura se desdibujaba, como si la neblina comenzara a cerrarse a su alrededor. El aire se volvió denso y frío, los susurros se amplificaron en su mente llevándola a un estado de confusión. «Dame fuerzas», rogó, intentando recordar las historias que su madre le contaba sobre cómo lidiar con los miedos. Pero la oscuridad parecía absorber las palabras, borrando cualquier sentido de seguridad. Una de las muñecas en la estantería comenzó a mover su rostro, sonriendo con una felicidad grotesca. «Danza, Luz, o perderás lo que más amas». La voz de la niña se entrelazaba con el eco del tocadiscos, creando una atmósfera palpable de terror. Los rostros en las fotos de la pared empezaron a mirarla, desbordando compasión y miedo, obligándola a cuestionar su propia humanidad. «Mamá, sálvame», suplicó Diego, pero su cuerpo aún permanecía como un eco de sí mismo. Luz comprendió que el pequeño no estaba allí completamente, era un fragmento de él mantenido cautivo por las sombras que devoraban la casa. Concentrándose, Luz cerró los ojos y respiró hondo, recordando su amor por Diego como un ancla en medio de la tormenta. «Voy a salir de esto. No puedo dejarte atrás», murmuró, sintiendo que un pequeño destello de determinación comenzaba a brotar en su pecho, pero al abrir los ojos, la figura de Diego había desaparecido.
En su lugar, la casa vibraba en un clamor de risas distorsionadas y lamentos que parecían atravesar las paredes, reflejando un sufrimiento que no tenía fin. ¿Qué has hecho?, susurró Luz aterrorizada, girando sobre sí misma, intentando encontrar a su hijo en la oscuridad. El tocadiscos ahora seguía un ritmo frenético, intensificando el horror de la situación. Mientras sus pasos resonaban, Luz notó que había una pequeña rendija en el suelo. La curiosidad y el terror la empujaron hacia ella. Entonces, una mano le emergió de la oscuridad, buscando su ayuda, pero la mano no era de Diego. ¿Quién eres?, gritó, retrocediendo. La figura parecía hecha de sombras, elongándose y distorsionándose en la penumbra, y mientras la miraba, una voz familiar pero profunda resonó en su mente: la verdad está en el espejo. Un torrente de ansiedad la invadió. ¿Qué reflejaría ese espejo? No había tiempo que perder, tenía que encontrarlo antes de que algo aún más oscuro reclamara lo que le pertenecía. El eco de risas infantiles continuaba girando en su mente mientras se acercaba al viejo espejo cubierto de polvo en una esquina. La superficie reflejaba algo distinto, algo que no estaba preparado para ver. ¿Y si la verdad detrás de esa imagen sería el final de su búsqueda o el principio de su condena? Luz se acercó al espejo, su corazón latiendo con fuerza. La superficie vidriosa parecía cobrar vida, distorsionando su reflejo en múltiples ángulos, como un caleidoscopio siniestro. Se detuvo, sintiendo que algo la observaba desde el otro lado, aguardando su decisión. Las risas de los niños resonaban en su mente, llenando el aire de un eco inquietante. ¿Qué verdad es esta?, murmuró, sus manos temblando mientras se acercaba más. En el fondo del espejo, vislumbró un susurro que le parecía familiar, una sombra que no era Diego, pero sí le pertenecía. Era ella misma, pero con una mirada fría y vacía que la hizo retroceder. La imagen en el espejo comenzó a cobrar textura, mostrando no solo su reflejo, sino recuerdos olvidados, cada uno acompañado de un susurro aterrador. Recordaba la risa de Diego mientras jugaban en el jardín, pero esa risa se torció en un llanto desgarrador, una súplica que la atravesó como un puñal. Mamá, ven. La visión se volvió más intensa, obligándola a aguantar el llanto. Finalmente, la imagen de Diego la reclamó, reemplazando su propio reflejo, y en ese instante, Luz experimentó una cadena de visiones. Vio la casa en su esplendor, gente riendo, pero también solo el mismo lugar, lleno de sombras, atrapando a los que una vez habían sido felices allí. Un chispazo de enojo y miedo la invadió. «¿Eres tú quien me está atrapando?», gritó, mientras el espejo comenzaba a brillar, revelando una profunda cavidad en su superficie de cristal. La figura que había emergido anteriormente, ahora parecía estar llamándola con desesperación, su sombra fría aferrándose a ella. «¿Por qué lo haces?», preguntó, sintiendo que la angustia la consumía. La figura sonrió, dejando al descubierto una boca llena de dientes afilados, desafiante. «Porque tú lo has permitido, Luz. Has bailado en la oscuridad y ahora es tiempo de asumir las consecuencias». La habitación se estremeció, las muñecas gritando y riendo, como si celebraran el desenlace. Luz se volvió hacia el rostro en el espejo. «Déjame ver a Diego», demandó, pero su voz temblaba, la desesperación crecía, una risa estruendosa llenó el espacio, y la figura en el espejo instantáneamente se desvaneció. En su lugar, Luz sintió un cambio en la atmósfera, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, denso, y de la nada, un murmullo sibilante invadió su mente. «Todo lo que amas, está a punto de desaparecer». Luz dio un paso atrás, sus ojos inyectados de un miedo visceral. Sintió que las lágrimas se asomaban, pero no podía permitirse quebrarse. «No, no voy a dejarte ganar». Al desviar su mirada, captó cada rincón de la habitación, buscando una salida. Sin embargo, todo se había transformado. Las sombras eran más profundas y el tocadiscos había acelerado su ritmo, marcando el pulso de su desesperación. Uno de los juguetes olvidados comenzó a moverse, su voz resonando con la de su pequeño. «Juega con nosotros, Luz». Aterrada, Luz volvió su mirada hacia el espejo y esta vez vio no solo a Diego, sino a otros niños atrapados dentro del cristal. Sus ojos vacíos suplicaban, sus voces distorsionadas giraban en un eco de horror. «¿Qué quieres de mí?», gritó,
sintiendo que algo sólido se rompía dentro de ella. La risa se intensificó, convirtiéndose en un coro de terror. La oscuridad avanzó hacia ella, rodeándola, y sintió que la casa misma respiraba, como un monstruo que finalmente la había aferrado. No. Sin pensarlo, Luz tocó el espejo, sintiendo que el frío helado de la superficie la tragaba. En ese momento, se dio cuenta de que posiblemente hubiera cruzado un límite, podría regresar, o su reflejo se convertiría en su nuevo hogar. Mientras la oscuridad se cerraba, una idea fugaz apareció en su mente: la verdad siempre duele, pero esconderse de ella podría costar más. Entonces, en medio de la tensión, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría Luz renunciar a su miedo y liberar a su hijo, enfrentando la verdad que el espejo ocultaba? La desesperación de Luz pulsaba como un tambor en su pecho. Sintió como el frío del espejo se adhería a su piel, como si estuviera siendo absorbida por un vacío sin fin. Ya no había camino de regreso, había cruzado una frontera de la que no podía escapar. La risa de los niños resonaba en su mente, golpeando su conciencia como un aluvión de recuerdos dolorosos. «Déjame ir», suplicó, pero su voz se perdió en el eco de la risa. Las figuras de los otros niños dentro del espejo comenzaron a moverse, sus ojos clamando por atención, atrapados en un juego que nunca terminaba. Era como si ella fuera la única que podía romper ese ciclo de horror. Con un impulso incontrolable, Luz lanzó su mano hacia el cristal, tocando el frío caótico de sus ilusiones. Las sombras se arremolinaron, y un susurro oscuro surcó la habitación. ¿Por qué no aceptas lo que has hecho? ¿Qué has perdido en tu vida? De repente, todas las risas se detuvieron. Una quietud opresora llenó el aire. Sensaciones de culpa y miedo inundaron su ser, ahogando cada rayo de esperanza. Recordaciones de momentos preciados con Diego aparecieron y se desvanecieron, como hojas llevadas por el viento. Con cada instante que pasaba, el espejo parecía devorar más de su alma. Luz gritó: «Déjalos ir». Su voz resonó en la habitación, pero el espejo le devolvió solo un eco burlón. Un brillo escalofriante apareció en la superficie, y la figura de su propio reflejo se deformó nuevamente. Ya no era solo ella, era una versión distorsionada, un monstruo de gestos y miedos, una versión a la que nunca pensó que se convertiría. «Estás más cerca de lo que crees, Luz», murmuró la figura, acercando su rostro al cristal. «Tus miedos son la llave. Déjalos salir y ellos serán eternos». El corazón de Luz se detuvo por un instante. «¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que debo perderlo todo?» La desesperación comenzó a transformarse en ira. No podría permitir que eso sucediera. Las risas regresaron, mezclándose con el llanto de los otros niños cautivos. «¿Acaso piensas que puedes salvar a tu hijo manteniéndote a ti misma?», dijeron los ecos. «La verdad es que el peso de tu pasado te aplastará». Sintiendo cada palabra clavarle como un cuchillo, Luz cerró los ojos y recordó a Diego una vez más. Desearía tenerlo a su lado, su risa, su alegría. No podía dejar que ese horror lo reclamara. «No, yo no puedo perderlo. No voy a dejar que esto me consuma», gritó, centrando toda su fuerza en ese deseo. Mientras la atmósfera giraba alrededor, la risa transformándose en gritos agudos, Luz sintió que algo dentro de ella resonaba con una verdad poderosa. Era el dolor que siempre había usado como coraza, el miedo que había dejado que le robara la vida. En medio de todo, una decisión la invadió: enfrentaría a la sombra en el espejo. Con un esfuerzo sobrehumano, extendió su mano y presionó con firmeza el reflejo. El frío atravesó su cuerpo y las imágenes comenzaron a distorsionarse, como si una tormenta arrasara un paisaje. «No más», gritó. «Deja que todos los que has atrapado salgan». El espejo tembló. Luz sintió que la fuerza de su deseo comenzaba a romper la opaca superficie del cristal. Pero justo cuando parecía que iba a ganar, un rugido de ira retumbó y las sombras se arremolinaron, buscando aferrarse a ella con manos invisibles. Y en ese esfuerzo, una revelación oscura emergió de su interior. ¿Acaso su lucha podría llevarla no a la libertad, sino a un destino peor? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por intentar liberar a aquellos niños, incluido su hijo? Mientras la tempestad se intensificaba, la atmósfera parecía querer tragarla entera.
Luz se encontraba en la cuerda floja entre la esperanza y la desesperación. Tenía un solo momento. Y entonces, un trueno desgarrador sacudió la casa, y todo se detuvo. El tiempo se congeló, dejándola a ella, suspendida entre decisiones. Pero una palabra resonó en su mente como un eco persistente: renuncia. Mientras el espejo parecía llamar su nombre, la razón finalmente atravesó sus pensamientos. ¿Podría realmente enfrentar la oscuridad o terminaría convirtiéndose en parte de ella para siempre? La respuesta se oscurecía, y en su mente apareció una pregunta vital: ¿podría ella permanecer firme frente a lo que el espejo revelaría, o estaría condenada a ser parte de la oscuridad? Luz quedó paralizada frente al espejo, con la voz del ecosistema tenebroso retumbando en su mente. El tiempo parecía estancarse mientras su interior luchaba con el caos y el dolor. Renuncia, susurraban las sombras, como si el universo mismo la llamara a rendirse ante lo inevitable. Pero, en medio de esa oscuridad, Luz recordó la risa de Diego, un recuerdo que iluminó su corazón. No, no me rendiré. Voy a encontrarte, gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en cada rincón del lugar. En ese instante, como si su determinación hubiera encendido una chispa, el espejo comenzó a vibrar, la figura en su interior retorció su rostro, pero Luz sintió que el miedo se debilitaba ante su amor. Diego, estoy aquí. Te voy a salvar, murmuró, mientras lágrimas brotaban de sus ojos. Los ecos de risas y llantos se alzaron a su alrededor, convirtiéndose en un clamor angustioso, pero ella no se detendría, consciente de cada respiro. Luz extendió la mano hacia el espejo. No los dejaré ser parte de esto. Estoy aquí para romper el ciclo. Sintió una oleada de energía brotar desde lo profundo de su ser. Cada palabra era un grito de liberación, un acto de valentía que estaba dispuesto a transformar el horror en esperanza. La figura del espejo se transformó en una cara conocida, su propio reflejo, pero con ojos llenos de luz y amor. Eres parte de esto. Eres su madre, Luz. Tu amor es la llave, susurró el reflejo. La intensidad de sus palabras hizo que el alma de Luz temblara. Sabía que debía enfrentarse a sus miedos para liberar no solo a Diego, sino a todos los niños atrapados en esa red de oscuridad. Por favor, ven con nosotros. Resonó un coro de voces infantiles, dictando su elección con una súplica clara. La risa encantadora de Diego surgió por encima del clamor. Mamá, no temas. Ya no estoy asustado. Luz sintió como la desesperación cedía a la esperanza. Con toda su fuerza, tocó la superficie del espejo con determinación. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, una luz brillante emergía del fondo y comenzó a romper las cadenas que mantenían a los niños atrapados. Las risas se transformaron en gritos de alegría, reflejando la liberación de almas perdidas. Luz vio como cada figura de niño, incluido Diego, brillaba con una luz que la inundó de calor, como una señal de que estaban a salvo. Ahora, ven, susurró el eco de la niña desde el fondo mientras su figura se desvanecía. Las sombras que habían tratado de consumirla huyeron ante la luz liberadora, el poder de su amor desmantelando las murallas de la casa. Luz sabía que había podido ganar. De repente, el espejo estalló en 1000 pedazos, y cada fragmento parecía brillar intensamente mientras liberaba un torrente de luz. En el aire, Luz sintió que el peso del terror se desvanecía, y a su alrededor, los gritos de alegría y susurros de gratitud la envolvían. Gracias, mamá, resonó la voz de Diego, ahora nítida y clara. Al girar, lo vio aparecer, iluminado y radiante, como un ángel que había recorrido un sendero oscuro y regresaba a casa. Estuve esperando por ti, Luz, con el corazón desbordante, corrió hacia él, abrazándolo con todas sus fuerzas. Te tengo, cariño, te tengo, susurró entre lágrimas de felicidad. La casa, que antes se había sentido como una prisión oscura, ahora parecía desmoronarse, dejando entrar la luz del sol, llenando el espacio de libertad y esperanza. Juntos, Luz y Diego salieron de esas sombras, de esos años de horror escondidos en la casa. Caminando hacia la luz, los niños liberados danzaban a su alrededor, y la risa vibrante llenaba el aire. Ellos eran el futuro, la promesa de que nunca más tendrían que pasar por ese sufrimiento.
La casa se desvaneció lentamente, quedándose nada más que un eco de lo que una vez fue, mientras Luz y Diego atravesaban el umbral de ese oscuro capítulo hacia un nuevo inicio. Con su mano entrelazada, eran un símbolo de amor indestructible, y en ese momento supieron que siempre estarían juntos, finalizaron ese camino hacia el futuro, dejando atrás el pasado. Sabiendo en sus corazones que el amor siempre encontrará una forma de vencer, incluso las sombras más profundas, ahora, es tu turno, necesitas suscribirte ahora mismo. No quieres perderte las próximas historias exclusivas que llegan a este canal. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo y seguir compartiendo este contenido. Además, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, tus pensamientos son importantes. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El poder de tu apoyo cuenta. No esperes ni un segundo más.